diseño. El universo no necesita de un creador para existir, porque las leyes de la naturaleza, especialmente la gravedad, son suficientes para explicar su origen y evolución. El libro, El Gran Diseño, plantea que el universo puede surgir espontáneamente de la nada, entendida no como ausencia absoluta, sino como un estado vacío donde existen leyes físicas y fluctuaciones cuánticas. En su libro también destaca que el tiempo y el espacio son propiedades emergentes, por lo que preguntar qué ocurrió antes del Big Bang carece de todo sentido. El tiempo mismo no existía, según este autor. Las leyes de la naturaleza, entonces, no solo describen cómo se desarrolla el universo, sino que dictan las condiciones bajo las cuales el cosmos puede formarse y organizarse, haciendo que su existencia sea inevitable según estas leyes. Entonces, él explica que según las leyes de la naturaleza, la gravedad, cómo funciona la matemática, la física y la química, todo eso junto explica cómo se creó el universo y cómo se ha desarrollado la vida y cómo se ha desarrollado todo desde que existe. Esta es una visión que vamos a decir científica para explicar cómo ocurren las cosas. Porque existe el movimiento, las propiedades físicas de la naturaleza, y intenta responder a la pregunta ¿cómo se creó la vida? Por supuesto que todas estas son teorías, hipótesis que intentan sacar al creador de la ecuación. Y ellos ven la historia como un cúmulo de procesos que muchos fueron aleatorios, por eso tardaron millones y millones de años para poder desarrollarse, porque tuvieron que darse poco a poco, hasta que fue escalando hasta todo lo que vemos hoy. Intentan ver el mundo desde una visión antropocéntrica. Mi mamá me dijo que no utilizara palabras raras, pero las voy a explicar. Ella me conoce. Entonces, ¿cuántos han escuchado la palabra antropología? El estudio del hombre, porque antropos significa hombre o ser humano en griego. Entonces, antropocéntrico ve al hombre como el centro del universo y todo rodea a su alrededor. En esa visión del mundo, por supuesto, concebir la existencia de algo superior al hombre no es algo posible, no es algo bueno. Pero hoy vamos a ver la visión cristiana de este asunto. Es la creación el centro de la historia. La historia de la humanidad ha sido moldeada por los reyes, por los emperadores, por los políticos. El mundo actual depende de las decisiones que tome la ONU, Estados Unidos, Rusia, China. Soy yo el que dirige mi propia vida. Hoy vamos a dar respuestas a esas preguntas. Y si leyeron el título de la enseñanza en el póster, decía moviendo los hilos de la historia. Y vamos a analizar como si se tratase de 3 fotos diferentes, varias cosas. Número 1, Dios y las naciones. Número 2, el kairos de Dios y el cronos del hombre. Y número 3, la historia de la salvación. Vamos a ver cómo Dios se ha movido y se mueve a través de la historia, pero desde diferentes ángulos. El profeta Habacuc en el capítulo 1, versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y toleras la vista de la aflicción? Destrucción y violencia hay delante de mí, y se levantan pleitos y contiendas, por lo cual la ley, es decir, la ley de Dios, la Torá, es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Fíjense lo que clamaba el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Dios?
¿Hasta cuándo tengo que clamar sin que me escuches? ¿Por qué tengo que ver tanta violencia y tanta destrucción a mi alrededor? Veo cada día que la ley, tu ley, está en desuso. El mundo se está olvidando de tu ley, Dios. Tu pueblo, Israel, pueblo de Dios en ese momento, decía Habacuc, tu pueblo ha olvidado tu ley. Los inocentes pagan y los malvados se salen con la suya. Los ricos usan su poder y su dinero para conseguir lo que desean, pisoteando los derechos de los pobres. Sin duda alguna, el profeta Habacuc tenía mucho tiempo orando a Dios por su pueblo, por el pueblo de Israel. Y podemos estar seguros que en más de una ocasión Habacuc derramó lágrimas por su pueblo al ver la condición que estaba alejado de Dios. Pero Habacuc no es el único en la Biblia que ha dicho este tipo de cosas. En el Salmo 22, capítulo 1, el versículo muy famoso que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Acá vemos como el salmista también proclamaba y decía: Dios, oro a ti, no escucho una respuesta. Anhelo que tú me des una dirección, pero no la encuentro. Aunque no se sabe mucho del profeta Habacuc, muchos eruditos lo sitúan en el reinado de Josías aproximadamente. Lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 22 al 26. Sale el relato de el abuelo de Josías, Manasés, el padre de Josías y la historia de Josías. Y lo que hemos leído en el libro de Reyes, el libro de Jueces, vamos a ver siempre una fluctuación. El pueblo estaba en desobediencia. Dios levantaba un rey o Dios levantaba un juez. Y al poco tiempo, ¿qué pasaba? El pueblo volvía a Dios. Y luego, ¿qué pasaba? Moría ese rey, moría ese profeta, moría ese juez. Y el pueblo de Dios volvía a bajar. Y así todo el libro de Reyes es una fluctuación. Y en el momento donde estaba Habacuc y donde estaba Manasés, el pueblo de Dios estaba en un punto bastante bajo de la historia. Para resumir lo que dice Segunda de Reyes 21 acerca de Manasés, dice: levantó altares a Baal, hizo imágenes de Acera, que era un ídolo cananeo, adoró y rindió culto al ejército de los cielos, astros y cuerpos celestiales. Escuchen bien esto: construyó altares dentro del templo de Jehová, donde Dios había dicho que pondría su nombre. Edificó altares para el ejército de los cielos en los atrios del templo. Sacrificó a su propio hijo pasándolo por fuego. Practicó adivinación, agorería y hechicería. Estableció encantadores y adivinos en el reino. Multiplicó el mal ante los ojos de Jehová, provocando su ira. Y colocó las imágenes de Acera dentro del templo, profanándolo. Y este hombre se supone que era el encargado de dirigir a el pueblo de Israel hacia Dios. Y miren toda la perversión que estaba haciendo. Esa es la situación del profeta Habacuc. Imagínense cómo se sentía ese hombre, viendo cómo el encargado de llevar al pueblo a Dios, de dirigir a la nación, estaba totalmente entregado a la idolatría y a la hechicería. Ahora, después de estos primeros versículos, el profeta comienza a esperar la respuesta de su Dios. Y en el versículo 5 Dios responde y dice: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cuente no la creeréis. Yo imagino la cara de Habacuc
en ese versículo 5, Dios, ¿qué vas a hacer? La cara de expectación, de emoción que debió haber sentido Habacuc en ese momento. Asombro, algo tan grande que no lo voy a poder creer, que las naciones no van a poder creerlo. Y en el verso 6 Dios le dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, a los babilonios, nación feroz y fogosa, que camina por la anchura de la tierra para apoderarse de las morajas ajenas. Básicamente Dios le dice a Habacuc, yo voy a juzgar, a castigar el pueblo de Israel, levantando a los babilonios. Yo me imagino la cara de Habacuc cuando Dios le dice eso, diciendo, Señor, ya va. Yo te estaba pidiendo que el pueblo se regresara a ti, pero yo creo que hay otras maneras, Dios. ¿Cómo vas a levantar a una nación que es peor que nosotros para castigarnos y juzgarnos, Dios? Pero con frecuencia Dios contesta de forma diferente a como esperamos. Habacuc quizás esperaba una respuesta directa de Dios obrando en los corazones de los israelitas, pero jamás se imaginó que iba a levantar una nación para juzgar a su pueblo. En su comentario, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Un comentario de Habacuc. José Grau, un gran pastor y escritor del siglo XX español, dice, en ocasiones la impaciencia de la fe puede conducir a esta errónea perspectiva que imagina a Dios inactivo y ausente de nuestra problemática. Esta pasividad divina es solo aparente. Lo que ocurre es que el tiempo de Dios no siempre sintoniza con el nuestro. A nosotros, por otra parte, nos falta perspectiva adecuada, amplia y clara. En pocas palabras, Dios ve las cosas de una forma totalmente diferente a lo que nosotros las podemos ver. Y esto es lo que no entendía Habacuc. Y comienza a haber un conflicto interno después de su oración. Pero dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dice Jehová. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros podemos orar por algo, pero no quiere decir que la respuesta de Dios vaya a venir como queremos o cuando queremos. Por eso mismo dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo puedo estarle pidiendo a Dios por algo. Yo le puedo estar pidiendo a Dios un carro. Puedo estar pidiéndole a Dios una esposa. Pero quizás Dios no tiene en este momento esos planes para mí. Quizás Dios tiene otros planes para mí. Y le damos gracias que el Espíritu, como dice Romanos 8, intercede por nosotros. Porque muchas veces y ciertamente no sabemos cómo pedir y no sabemos qué pedir. En los siguientes versos, Dios muestra también cómo castigará a Babilonia. En el capítulo 2, versículo 8 dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Es decir, Dios iba a utilizar a Babilonia, iba a levantar a Babilonia para castigar al pueblo de Israel.
pero después también iba a castigar al pueblo de Babilonia. No se iban a quedar, no es como que la injusticia se fuera a quedar ahí en el aire, como no importa, no. Dios se iba a encargar de juzgarlos también. Y este es uno de muchos ejemplos de cómo Dios utiliza naciones enteras para cumplir sus propósitos. Porque muchas veces pensamos que los conflictos internacionales están decididos por los que gobiernan, por los presidentes, por los que toman las decisiones. Pero como vamos a ver más en la palabra de Dios, el Señor es el que tiene todo el control. Amén, así es. Y no hay nada que escape de su mano. En Daniel 4:28 está la escena del rey babilonio, el famoso Nabucodonosor. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y con la gloria de mi majestad? Fíjense cómo Nabucodonosor pensaba que él, con su fuerza, con su puño, con su inteligencia, había formado a la nación de Babilonia y la había llevado a ser lo más grande de ese mundo. Pero el versículo 31 nos da a entender algo, de que si el rey Nabucodonosor llegó a donde llegó, no fue porque él era muy inteligente, o no fue simplemente por su gran capacidad estratégica para luchar contra otras naciones, porque dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Qué dice? El reino ha sido quitado de ti. Si Nabucodonosor estaba allí reinando, es solamente porque Dios así lo había determinado. Y de entre los hombres te arrojan, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y el versículo 33 dice que en la misma hora la palabra de Dios se cumplió. Y el rey Nabucodonosor comenzó a entrar en una especie de locura y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció y sus uñas se hicieron como aves. Yo me imagino esta escena en el capítulo 31-32 del rey Nabucodonosor. Me lo imagino con un gran vestido, con un traje, con una corona sublime, limpio. Y en el verso 33, con un solo chasquido de la palabra de Dios, estaba como las cabras, con el pelo larguísimo, las uñas largas, postrado en tierra. Mas al fin del tiempo, mas al fin del cumplimiento de la palabra, del tiempo de Dios, dice: yo, Nabucodonosor, hablando en primera persona, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, eterno, y su reino por todas las edades. Pero al fin de los días, un segundo, y dice: porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Nadie puede ir a Dios y decirle: Dios, ¿qué has hecho? Yo creo que lo podría haber hecho mejor. Job dice: Él, Dios, engrandece a las naciones y Él las
destruye, desparrama a las naciones y las vuelve a recoger. Fíjense cómo Dios es el que tiene el completo control de todo el panorama político, social. Nosotros pensamos que los políticos son los que controlan la sociedad, pero no es así, porque no hay nada que se escape del control y de la voluntad de Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a eso? Porque esto no debe quedarse simplemente en reconocer que Dios controla las naciones. Sí, amén, Dios lo controla, pero ¿cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué significa eso para mí? ¿Cuáles son las implicaciones de que Dios tenga el control de todo? ¿Acaso las cosas que ocurren en el mundo, no solo hechas por el hombre, sino de la naturaleza, están lejos del control de Dios? ¿Acaso Dios la agarró por sorpresa como a nosotros cuando tembló? ¿Acaso yo digo, ay Dios mío, tembló en Maracaibo? Ya lo sabía. ¿Cuál debe ser entonces la respuesta de nosotros, los que conocemos a Dios? Y entendemos de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y de que Dios no desea el mal para sus hijos, no tiene pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. El problema es que nosotros, cuando vemos con nuestros ojos lo que está sucediendo en el mundo, a veces nos aterramos y pensamos, Dios, ¿qué está pasando? Y el miedo puede entrar en el corazón de nosotros. Y de hecho el corazón, el miedo, el temor, está en el corazón de cualquier persona que no conoce a Dios. Muchas personas se levantan y lo primero que ven son las noticias, a ver si comenzó la Tercera Guerra Mundial, o si todavía quedan 2 semanas, ¿qué va a pasar? Hay incertidumbre en el mundo. Pero nosotros tenemos la confianza completa y absoluta de que Dios tiene el control. Y como el profeta, ahora, al igual que el profeta, la decisión de Dios no siempre va a ser lo que yo quiero, lo que yo pienso. Yo todavía recuerdo en el 2020, 2021, que yo le dije a la pastora Elizabeth para dar una conferencia del COVID aquí. Y recuerda que me dijo, el COVID está por ahí en China. Ahora, ¿qué falta para que llegue el COVID aquí? Y yo dije, verdad. Pues me habían dado una conferencia en la universidad sobre el COVID y quería compartir algunas cosas. Lo que no nos esperábamos es que el siguiente domingo ya no habría servicio. Y no habría servicio como por 1 año, 2 años, 1 año y medio. ¿Quién hubiese imaginado eso? Yo no lo imaginaba, ni se me pasó por acá, por la cabeza. Pero Dios, ¿acaso lo tomó por sorpresa? Él no esperaba que eso ocurriese. Bueno, por los versículos que yo acabo de leer, que acabamos de leer, yo puedo tener la certeza de que Dios lo sabía. Y de que Dios sabía cuándo iba a iniciar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Dios sabe lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar dentro de 1 año. Quizás no es lo que nosotros queremos, como el profeta Habacuc, y quedemos con la cara, Dios, ¿qué está pasando? Pero debemos confiar de que es el propósito de Dios. Amén. Y que Dios puede utilizar, como utilizó con Habacuc, y no estoy hablando de cosas políticas, ojo, Dios utilizó a una nación perversa para dirigir a su pueblo, porque Dios no castigó al pueblo de Israel para destruirlo. El propósito de Dios, ¿cuál era? Que su nación volviese a Él. Porque Dios no castiga por castigar, Dios no
nos pone como a veces como un rincón allí. Bueno, te portaste mal, entonces bueno, te vas a quedar ahí por una hora. No. Dios cuando comienza a actuar es con un propósito claro y dirigido que quizás nosotros no entendamos. Y quizás el propósito de Dios lo entendamos después. O quizás muramos y no lo entendamos y lo entenderemos allá. Ah, Dios, ya entendí. ¿Cuánto nos recordamos el pasaje de Pedro y Jesús, donde Jesús dice, es hora, tengo que ir a la cruz, tengo que morir? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, detente. Que nada de esto te acontezca. Que nada de esto te acontezca, Señor. ¿Por qué? Porque Pedro no podía entender lo que iba a pasar dentro de una semana, dentro de 2 semanas. Pedro no entendía, les aseguro, que Pedro no entendía la mitad de lo que Cristo decía. Y se ve relatado, y todos los apóstoles. Ellos no entendían, cuando vieron a Cristo allí en la cruz, ellos no entendían todavía, ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se iba a derramar en Pentecostés, y ahí se abrieron sus ojos y entendieron. El Espíritu le comenzó a revelar todas las cosas que Jesús le había dicho. Porque la mitad del tiempo Jesús les hablaba de cosas espirituales. Todo el tiempo Jesús les hablaba de cosas espirituales. Y ellos pensaban que Jesús estaba hablando de cosas terrenales. Era imposible entenderlo sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, pase lo que pase, entendamos que Dios tiene el control. Y cuando escuchemos, aplauda a Dios. Y si llegamos a escuchar, y si nos dice el vecino que algo puede ocurrir y que el mundo está entrando en conflicto, posiblemente sí, el mundo está entrando en conflictos. Hay muchas guerras, hay muchos problemas. Pero digamos, el Señor tiene el control. Nada se ha escapado de su mano. Y si Dios quiere, Él puede destruir un reino, un gobierno entero, una nación entera. Y si Dios quiere, Él puede levantar otra. Entonces confiemos en eso, hermanos. El segundo punto es Dios y el hombre. Ya vimos cómo Dios ha actuado y actúa hoy en día en las naciones. Pero ¿qué pasa con nosotros? En el testimonio de Joni Eareckson, una escritora americana, en su libro Cuando Dios llora, dice lo siguiente: recuerdo con claridad aquel día de 1967. Me lancé al agua pensando que era profunda, pero mi cabeza golpeó con fuerza al fondo. Sentí un crujido seco, un silencio extraño, y mi cuerpo quedó inmóvil, suspendido en la nada. Tenía 17 años de edad, cuando de pronto la joven atlética y llena de alegría que había sido, quedó prisionera en su cuerpo, que ya no respondía. Mis brazos y mis piernas, todo se volvió silencioso. En los primeros meses el dolor no era físico, sino existencial, una mezcla de ira, desesperanza y la sensación de haber sido abandonada por Dios. Imaginémonos la situación: una joven de apenas 17 años que está jugando con sus amigos, con sus primos, y de repente decide lanzarse en un pequeño río pensando que era profundo. El golpe de la cabeza se va dirigido a la columna vertebral y tiene una lesión que la deja cuadraplégica. Es decir, no podía mover nada de su cuello para abajo. Imagínense la desesperación de eso. Durante mucho tiempo grité por dentro: ¿por qué, Señor? Sentía que la vida me había sido arrebatada injustamente. Había noches enteras en que deseaba morir, pero fue en esa oscuridad donde Dios empezó a hablarme. No lo hizo con una voz audible, sino a través de su palabra. Los salmos se convirtieron en un susurro al amanecer. Descubrí que podía traerle mi enojo,
mi tristeza y mi confusión, y que Él no se escandalizaría de mi dolor. Dios en su providencia me permitió estar en la silla de ruedas, no para destruirme, sino para transformarme. Años después, entendí que mi accidente no era un error en los planes divinos. Dios no perdió el control ni por un segundo. Él permitió lo que odiaba, mi parálisis, para lograr lo que amaba, mi dependencia total de Él, mi fe purificada, mi gozo en lo eterno. Aprendí que el sufrimiento no es la ausencia del amor de Dios, sino uno de sus instrumentos más preciosos. Ahora sé que Él usa cada lágrima como un cincel, moldeando en mí la imagen de Cristo. Si pudiera caminar de nuevo, no cambiaría lo que he aprendido sobre su fidelidad. Por alguna razón, que quizás no es una razón buena, hubo un periodo en la iglesia en general, a nivel mundial, donde se predicaba mucho esto de que Dios solamente iba a bendecir, de que Dios solamente iba a traer prosperidad, de que el cristiano era intocable por ser hijo de Dios. Pero cuando yo me voy a la Biblia, me encuentro con un hombre galileo que caminaba entre multitudes y no tenía dónde recostar su cabeza. Me encuentro con un pasaje que dice, aun siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y sufrió hasta lo sumo, y pagó el precio, el justo por los injustos. Y me encuentro a Jesús diciendo, si yo siendo el maestro me ocurrió todo esto, ¿qué esperan ustedes? Cuando leemos los relatos de los apóstoles, que no están escritos, narrados en el libro de los Hechos, vemos cómo murió Pedro, que lo iban a crucificar y dijo, no, ya es que yo no soy digno de que me crucifiquen como a mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Y vemos cómo los apóstoles murieron apedreados, cómo murieron quemados, aserrados, murieron de las formas más crueles y terribles que podamos imaginar. Y ahora esa nueva corriente viene a decirme que yo soy intocable. Pues déjeme decirle que en las Escrituras se narra una y otra vez cómo Dios utiliza el dolor y el sufrimiento como una herramienta para purificar a sus hijos. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Yo pienso que muchos han querido como cortar eso, porque seamos honestos, que te digan, hermano, vamos a sufrir como Cristo, vamos a tener los padecimientos de Cristo. Eso como que no vende mucho, ¿no? Nadie va a comprar entradas con el título Sufriendo como Cristo sufrió. Padre de sufrir. Dolor con Jesús. Se vende Padre de sufrir. Solamente con las enfermedades. Cuando tenemos algo queremos salir de ella rápido. Esto deja que se no se mortifique. Bueno, mi esposa quiere preparar, no sé si un escrito o una enseñanza que dice, déjame ver si me acuerdo. ¿Cómo es que dice, mi amor? El privilegio de la enfermedad. Y fíjense que ella sabe muy bien qué es eso, porque su padre sufrió una enfermedad que es muy, muy rara, que es demencia de los cuerpos de Lewis. Y en 5 años tuvo un deterioro increíblemente grande. Es decir, llegó a un punto de ser un hombre totalmente normal a tener algunos comportamientos raros y en 4 o 5 años estar en cama apenas pudiendo respirar. Y Dios usó todo ese proceso para transformar no solamente la vida de mi esposa, sino la vida de sus hermanos,
la vida de su mamá. Y su papá falleció. Pero el propósito de Dios se cumplió. Porque el señor Noel, mi suegro, jamás hubiese pisado el suelo de una iglesia. Pero en silla de ruedas, en medio de la enfermedad, él fue a muchos servicios. Él escuchó la palabra. Tuvo un tiempo para detenerse. Tuvo un tiempo para detenerse de todas sus actividades, de su trabajo, y poder escuchar la predicación de su hija, compartir con su familia. Pero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Y el más claro y el más conocido es José. En Génesis capítulo 37, no vamos a leer todo, porque es muy largo, dice, en versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos, no derramemos la sangre de nuestro hermano. Luego vemos que lo que deciden es venderlo por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Y agarraron a José y se lo llevaron a Egipto. Luego Dios levanta a José, lo pone en un lugar de preeminencia, y viene la mujer de Potifar y lo acusa de intento de violación. Imagínense, yo me imagino a José. Primero me venden mis hermanos. Me imagino esa traición. Me venden a los egipcios. Por fin encuentro estabilidad. Y luego me envían a la cárcel. Dios mío. Y continúa la historia de José. Y dice, y tomó su señor a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero, versículo 21 del capítulo 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José. ¿Porque quién? Porque Jehová estaba con José. Fíjense que no es la inteligencia de José, no es la estrategia de José, es que Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero mi pregunta es, ¿estaba en la cárcel? Todavía estaba en la cárcel. Luego todos ya conocemos los sueños. José interpreta los sueños. El copero, que era el encargado de, al salir, hablar con el rey y decir lo que José había hecho, se lo olvidó. Y pasó el tiempo hasta que por fin recordó a este hombre José. Y así continúa. Y cuando vemos la historia de José, vemos que tiene momentos donde lo venden, donde está en la cárcel, momentos donde Dios lo pone en preeminencia. Pero no quiero concentrarme allí porque la mayoría conocemos la historia de José, sino quiero concentrarme en el capítulo 50 de Génesis. Vamos a buscarlo. Capítulo 50 de Génesis, versículo 17. Versículo 17 del capítulo 50 de Génesis dice: diréis así a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Si yo fuera José, diría, ahora sí son siervos, les diría. Pero cuando me vendieron, porque esas son las actitudes, ¿no? ¿Cuántos no piensan en José? Ahora sí vas a decir que eres el siervo, ahora sí me vas a pedir perdón. Después que me enviaste a la cárcel, después que tuve que pasar un montón de cosas. ¿Quién se imagina cómo eran las cárceles de ese tiempo? Pero esa no fue la respuesta de José, porque José entendía lo que estamos hablando el día de hoy.
Y el verso 18 dice, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, heme aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y el verso 20 dice, vosotros, hermanos míos, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Y cuando vemos la historia de José, el centro de la historia no es José. El centro de la historia es Dios actuando. Cómo Dios permitió, cómo Dios usó el mal que los hermanos habían hecho a José para sus propósitos. Cuando vemos la historia de Israel, el centro de la historia no es Israel, es Dios actuando. Y así cuando vemos a Isaías, a Jeremías, ellos no son los protagonistas de la historia, a Moisés, sino que el protagonista de la historia es Dios. Y por supuesto, con la visión antropocéntrica que traemos antes de convertirnos, que el mundo nos estalla por todos lados, esa visión donde somos el centro del mundo, y vamos a las Escrituras y pensamos, no, es que la historia de José, cómo José pasó para acá, cómo José pasó para allá, pero debemos mirar, no como el mundo quiere que veamos, sino como Dios mira, como Dios ve, e interpretar la palabra de Dios desde una visión teocéntrica, centrada en Dios, en Cristo Jesús. Como tenemos una visión limitada de los planes de Dios, Romanos 8:28, ¿qué dice? Versículo muy famoso. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y qué dice? Algunas cosas, varias cosas, depende de las cosas, todas las cosas. Y esto no quiere decir que todas las cosas en sí mismas sean todas buenas. Un accidente, por supuesto que no va a ser agradable y no va a ser bueno. Tengo un amigo, lo tengo aquí anotado, que él es cristiano. No sé si vieron en mi estado en Facebook o en WhatsApp que yo estaba boxeando con él. Bueno, jugando fútbol, lo patearon, se cayó y se rompió el brazo. Se rompió los dos huesos del brazo. Y si usted lo ve a él mide como 1,85, cuadrado, muy atlético. ¿Ah? No, en Santiago. Santiago. No, mi hermano lo conoce. Y justamente trabaja entrenando personas. Utiliza su físico para eso. Y bueno, Dios permitió que así fuera. Y una de las primeras cosas que le dije es: Santiago, Dios ha permitido esto para glorificarse en tu vida. Aunque en este momento parezca doloroso, hay que buscar los recursos para que te operen. Quizás, y mire, son como $800. Intente no romperse el brazo, por lo que más quiera. Y él no tenía ese dinero, pero Dios comenzó a glorificarse en medio de todas las circunstancias, y Dios proveyó y se pudo operar. Y no solamente eso, todas las cosas que nos ocurren, aunque sean malas, Dios las utiliza para moldear el carácter de Cristo en nosotros.
Porque claro, nosotros vemos la vida, lo que podemos ver, lo que pasa a nuestro alrededor, pero el propósito de Dios no es que Adriel tenga el carro último modelo. El propósito de Dios es que el carácter de Cristo esté en Adriel. Porque hermanos, todas las cosas que tenemos van a pasar. Levante la mano el que crea que va a estar vivo en 200 años. Nadie, ¿eh? Estaba levantando a alguno para llevarlo al psiquiátrico. De seguro, hermanos, que eso es una meditación que yo hago en mi cumpleaños, que para algunos parecerá fatalista, para mí no. Yo me veo, ya tengo 27, me veo que me están saliendo algunas canitas por acá, y digo, Señor, cada año que cumplo es un año más de vida y al mismo tiempo es un año menos de vida, porque estoy cada día más cerca del fin, de morir, ya sea que pase algo, ya sea que muera de viejo, pase lo que pase. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿acaso cuando nosotros partamos del Señor, partamos de este plano, no vamos a ver a nuestro Señor? Muchas veces nos aferramos de una forma tan fuerte a las cosas de este mundo y al mismo tiempo leemos las Escrituras y vemos a un Pablo en Filipenses capítulo 2 que decía, ya yo quiero estar con el Señor. Me es necesario estar un poco más de tiempo acá para enseñarles Filipenses. Y si Dios me necesita acá, que decía Pablo, yo voy a estar acá, pero ¿cómo quisiera ya estar con el Señor? Y decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, pero cuando nos vemos en esa situación, ya ahí como que decimos, bueno, Señor, ya como que no tanto, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando me dieron unos dolores de cálculos. ¿Cuánto han tenido cálculos? Es lo peor el peor dolor. Yo estaba en el ambulatorio y yo levantaba y decía, Señor, llévame, Señor, ya no quiero seguir sufriendo este dolor, llévame, Señor. Mi esposa, no digas eso, chico. Mi esposa sí es más sensible con eso. Yo le decía, no, ya yo quiero estar con el Señor, este dolor es insoportable. Pero, ciertamente, hermanos, tarde o temprano, todo lo que vemos va a pasar. Lo importante es que el carácter de Cristo esté en nosotros y Dios bendiga esos momentos de dificultad. Dios bendiga esas discusiones que a veces parecen molestas, pero que ahí Dios comienza a trabajar en nuestros corazones. En cada momento, en cada circunstancia que Dios permite, hermanos, es justamente para bendición nuestra. Amén. En su libro La caña cascada, un puritano, Richard Sykes, los puritanos se le denomina a cierto grupo de cristianos ingleses del siglo XVI. Dice, cuando Dios permite quebrantos, no es para destruirnos, sino para hacernos más semejantes a sus hijos. Cada golpe es un acto de amor que ajusta el alma a su forma celestial. Por eso el creyente puede decir con Pablo, todas las cosas, aun las heridas, cooperan para bien. Entonces, ¿por qué aún teme nuestro corazón? Fíjense, también es muy común pensar que Satanás tiene control. Pero cuando yo veo las Escrituras, me encuentro con que Satanás iba a tocar a un hombre, pero no podía, porque ese hombre tenía un vallado. ¿Quién puso ese vallado? Dios. Y Satanás no podía mover 1 centímetro su pie adentro de ese vallado. Pero hermanos, ¿qué pasó en el libro de Job? ¿Cuándo Satanás pudo tocar a Job?
Dios le dijo, toca todo lo que tiene menos su vida. Solamente allí Satanás pudo tocar un pelo de Job. En Juan capítulo 8, versículo 20, dice, y él hablaba estas cosas junto al lugar del tesoro, enseñando en el templo, hablando de Jesús, y nadie le echaba mano. Él estaba allí en el templo, Jesús, hablando, predicando, y los fariseos estaban... ¡ah! Pero ¿por qué no podían tocarlo? Porque aún no había venido su hora. Los fariseos, aunque querían e intentaron matar a Jesús, no fue hasta que Dios dijo, este es el tiempo, que ellos pudieron hacerlo. En Mateo 26, 18 dice, y él les dijo, id a la ciudad, a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en los escritos originales, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, algunos capítulos de Daniel. Y también hay una versión que quizás muchos la conozcan, que es la versión de los 70, la Septuaginta, que es la versión del griego del Antiguo Testamento. Entonces, hay esos dos idiomas, principalmente el hebreo y el griego. Y la palabra griega que se utiliza en muchos pasajes cambia dependiendo de la traducción. Es decir, yo puedo leer en una parte tiempo y en otro versículo leer tiempo y en un tercer versículo leer tiempo, pero resulta que la palabra original era diferente. Y en una podría ser kairos, en una podría ser cronos, en otra podría ser hora, que es muy similar a la nuestra. Y cada una tenía matices diferentes, tenía un significado diferente. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense, cuando Jesucristo dice, no ha llegado mi tiempo, ahí está utilizando la palabra kairos, es decir, el tiempo designado por Dios para que se cumpliese la cruz de Cristo. En el corazón de Dios, la cruz no empezó en el Nuevo Testamento. La cruz de Cristo no comenzó con Isaías, no comenzó con Jeremías. La cruz de Cristo, el plan de Dios de la redención, está desde antes de la creación. Y cuando nosotros leemos toda la Escritura, vemos señales, vemos cómo Dios habla. Claro, era difícil de entender en ese tiempo. Déjenme ver si puedo recordar, que no lo tengo acá. Un segundo. En el libro de Números. Un segundo. Pastor, ¿hasta qué hora tengo? Ya estoy terminando. Ya, pues. No se asusten, hermanos. Por ahí me dijeron, Adriel, no vas a llevar 1 hora hablando y decir que es la introducción. Un segundo. Bueno, no sé cuántos han leído, a ver si me pueden ayudar. Estoy seguro que es en el libro de Números, pero no recuerdo en qué pasaje, donde Dios le manda a Moisés a levantar una serpiente de bronce. ¿Quién me puede decir en qué pasaje está? Que no lo voy a encontrar, no lo tengo en mis notas. 24. O alguien que busque en Google.
Está en Números. ¿En qué? 21. Hermanos, lo tenía aquí enfrente, ¿eh? 21, aquí está. Casi le pasé 3 veces por al lado. Fíjense, el pueblo de Dios había desobedecido a su Señor, a Jehová de los ejércitos. Dios manda serpientes para que los muerdan y quedan envenenados. Y dice que murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora yo les pregunto, así como Dios envió la serpiente, ¿no podía decir a la serpiente, bueno, ahora sí, quítense? Podía hacerlo. O él podía quitar el veneno de los israelitas y listo, se quitaba. Él es Dios, él puede hacerlo todo. Pero ¿qué decide hacer Dios? Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce refulgente y ponla sobre un asta, y cualquiera que haya sido mordido y mire a ella, vivirá. Hermanos, cuando yo les digo esto, ¿qué piensan ustedes? Imagínense, ¿qué pensó el pueblo de Israel? Yo imagino al pueblo de Israel pensando: ¿por qué Dios le mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce? Hermano, Cristo Jesús. Así como esa serpiente fue levantada y todo aquel que mirara a esa serpiente de bronce viviría, así todo aquel que mire a Cristo vivirá. Y dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 14. Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando vemos a Moisés, a José, ¿a quién prefigura José sino a Cristo? ¿Por cuánto vendieron a José? Por 20 monedas. ¿Por cuánto vendió Judas a Jesús? Todas las cosas que tuvo que pasar José, pero al final Dios lo exaltó. ¿De qué trata Génesis sino de Cristo? ¿De qué trata el libro de Números, hermanos? ¿Cuánto no nos hemos quedado dormidos intentando leer números y genealogía y genealogía y genealogía? Pero ¿de qué trata Números cuando lo entendemos? De Cristo. Hermanos, Dios ha designado este tiempo, este kairos de Dios, esta ventana de oportunidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, al tiempo perfecto de Dios, murió por los impíos. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la palabra de Dios, porque dice: en tiempo, en el kairos, en esta ventana de oportunidad, en este tiempo específico que Dios ha dado a su Hijo, a su salvación, en el tiempo aceptable te he oído. Romanos, 2 de Corintios 6 dice: y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Hermanos, solamente Dios y tú sabes todas las cosas que han pasado en tu vida para que estés acá en este momento escuchando su palabra.
Algunos habrán crecido en la iglesia, pero no han tenido un verdadero encuentro con Dios. Algunos habrán pasado por muchísimas cosas en su vida que le han permitido llegar a este momento y decir: Señor, te necesito. Pero ya sea una cosa o la otra, la realidad es que todos necesitamos a Cristo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, porque este es el tiempo, esta es la hora que Dios ha dispuesto para que entreguemos nuestra vida a Él en sacrificio vivo. Quizás en este momento el hogar de muchos no es lo que Él quiere. Quizás Él escucha las predicaciones y dice: Dios, yo quiero que mi familia sea así, pero mi hijo está perdido, pero mi hija está perdida, no está acá. Señor, mi casa te necesita. Muchos jóvenes quizás se encuentren en la situación de que vienen acá, escuchan la palabra de Dios, pero luego en sus colegios dicen malas palabras, en su colegio no viven una vida verdaderamente cristiana. Quizás algunos han vivido mucho tiempo una doble vida, viniendo acá, levantando manos, pero en su trabajo no está viviendo la vida que Dios desea que viva. ¿Cuál es la vida que Dios desea que vivamos? Hermanos, la vida de Cristo. Dios quiere que yo vaya a mi universidad, que yo vaya a mi trabajo y viva a Cristo. Y vivir a Cristo es mostrar a Cristo a través de mí, que cuando yo vea al hermano yo diga: así era Cristo. Que cuando me ofendan y yo vaya y pida perdón, la gente pueda entender: así es como se debería vivir. Porque luego ocurre lo contrario. Mucha gente diciendo: para ser cristiano así, mejor no. Y sí es importante que nosotros demos el testimonio de cómo es Cristo, porque a eso fuimos llamados. Pablo dice: embajadores de Jesucristo, personas que traen esa imagen del Dios invisible acá, a lo tangible, a lo que podemos ver. Somos vasos imperfectos en las manos del alfarero, Dios. Hemos entendido el día de hoy que tú tienes el control de todo, Dios. Que no hay nada que pueda escapar de tus manos. Que aunque no entendamos por qué están ocurriendo ciertas cosas en nuestra vida, entendemos que tú tienes el control, oh Dios. Y el día de mañana, oh Dios, podrá faltar la harina. El día de mañana, oh Dios, podrá caerse la economía, pero seguiremos confiando en ti, Señor. Porque, oh Dios, aunque tengamos mucho, aunque tengamos poco, oh Dios, que nuestra confianza esté puesta en ti, oh Dios. Que no pongamos la confianza en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro conocimiento, en la bolsa de valores, Señor, sino que pongamos nuestra confianza en ti, porque este mundo, Dios, ciertamente pasará. Todo lo que vemos, Señor, pasará, pero tu palabra, oh Dios, no pasará. Pues aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas falten en el aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Dios de mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hermano, aquella persona que no ha conocido, que no ha tenido un encuentro
verdadero, genuino con Dios y haya reconocido que este es el tiempo, lo invito a pasar acá adelante.